Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos encontremos para asistir a este video. Bueno, vamos a trabajar una nueva temática que, por supuesto, continuando con el tema anterior que dejamos, que es, estamos dentro de las primeras unidades en este programa de filosofía de recursantes, ¿no es cierto?, de las dos carreras. Y en la última clase, el último encuentro, que en realidad lo hicimos por una plataforma de videoconferencias, vamos ahora, yo les dejé el PowerPoint también, y la profesora después le va a dar un trabajo sobre esa cuestión que era el paso del mito al logos, ¿no? Y hemos profundizado sobre, ¿no es cierto?, cómo, de qué se trataba el paso del mito al logos, cómo es el paso, y habíamos visto la importancia que tiene para la filosofía eh, la cuestión de la mitología, ¿no es cierto? Y decíamos que es un saber, el saber mitológico es un tipo de saber muy importante que llamamos prefilosófico, pero por ser prefilosófico no tiene menos importancia. Al contrario, algunos autores como Nietzsche van a afirmar de que en realidad esta es la parte más auténtica, más original y auténtica de la filosofía, ¿no? Bueno, eh, después veíamos que pasábamos a un saber, a un tipo de conocimiento diferente, tratando la misma problemática, que era la pregunta sobre a ver, cuál es el origen, cuál es el inicio, ¿no es cierto?, del cosmos, de la naturaleza. A esta cuestión de cómo explicar, ¿no es cierto?, el origen de todo, aquellos haciéndolo por medio del mito y estos nuevos que van a ser los que vamos a llamar los presocráticos, que ya va a ser el paso al saber filosófico, eh, se van a preguntar, como decimos en griego, sobre el arjé de la fisis. Por eso vamos a comenzar una nueva etapa que vamos a llamar, tiene distintos nombres, que es la etapa de los filósofos, primeros filósofos, o también llamados filósofos de la naturaleza, porque se van a encargar de trabajar la problemática del inicio de la naturaleza, del cosmos, entre otros inicios. También se los llama fisiólogos, como aquellos pensadores que se encargaban del estudio de la fisis, o sea, la traducción de fisis es naturaleza, ¿no? O también llamados presocráticos, por ahí más comúnmente son conocidos como presocráticos, ¿no? Esa cuestión de presocráticos, por ahí no relacionar solamente con la cuestión epocal de tiempo, es decir, bueno, son los filósofos que estuvieron antes que Sócrates, sino que en realidad se refieren a que son filósofos que trataron o versaron sobre un tema que fue diferente al de Sócrates y que eran temas elementales, los primeros temas de la filosofía, que era justamente resolver sobre esta incógnita, este drama existencial en muchas cuestiones que tenía que ver con de dónde venimos, es decir, cuál es el origen de la naturaleza. Los sofistas y Sócrates van a tomar, por supuesto, esos estudios, todo eso que ya se analizó antes, pero se van a internalizar en nuevas problemáticas, es decir, ellos van a instalar la cuestión de la problemática del hombre, el hombre ya como un ser social, como un ser que tiene sus conductas y las conductas tienen sus consecuencias. Es decir, estamos ya entrando con los sofistas y con Sócrates a una problemática nueva para la filosofía. En ese sentido también se llaman presocráticos, que trataron una problemática anterior a la que y diferente a la que trabajó Sócrates. Bueno, hay distintas clasificaciones de los distintos presocráticos. Yo les di a ustedes un cuadro, en el PowerPoint anterior hay un cuadro, pueden encontrar varios. En este cuadro ustedes tienen 3, 6, sí, hay 9, 10 presocráticos. Nosotros no vamos a estudiar todos, por supuesto.
En el libro tienen la mayoría. Hay distintas clasificaciones, se los puedes clasificar por escuelas, por años, por lugares. Y hay otra clasificación también que se hace sobre, se llaman presocráticos anteriores y posteriores. También yo le dejé un cuadro donde cada uno tiene unas características, digamos, particulares cada uno, ¿no? Entre los anteriores nos referimos a los más antiguos, como lo de la escuela de Mileto, Tales, Anaxímenes y Anaximandro, y en los posteriores a los más recientes dentro del grupo, que serían, pero a su vez, también los que llegaron a un nivel de abstracción diferente, más desprendido de la cuestión material, como son Heráclito y Parménides. Hubieron otros, pero esos son los dos que por ahí nosotros vamos a centrarnos. Si bien nombré 5, vamos a detenernos solamente en explicar más profundo, un poquito más en Heráclito y Parménides, porque son los que después van a influir más significativamente en la historia de la filosofía. ¿Qué preguntas nos hacemos para estudiar los presocráticos? ¿Qué buscaban? ¿Sobre qué temas investigaban? Es decir, ¿cuál es la temática central y qué métodos ellos utilizaban? Sobre todo vamos a focalizar en los dos primeros puntos, ¿sí? ¿Qué buscaban? Ustedes tienen un cuadro, ¿no?, de síntesis. Dice, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Bueno, la respuesta rápida en griego sería la argé de la physis, o sea, el origen de la naturaleza. Es decir, la esencia de las cosas, de dónde vienen las cosas, de cómo se gestó, cómo se inició toda la naturaleza, el cielo, la tierra, los hombres, el mal, el bien, todas estas cuestiones que ya se preguntaban los que escribían sobre los mitos, pero tratando de hacer el esfuerzo de pensarlo y de determinarlo, pero de una manera más racional, menos mitológica, menos donde acudamos menos a la cuestión material. Acá hay algo de base importante que aclaran los autores, es que tener en cuenta que en la cosmovisión griega antigua, ellos no tenían la idea de creación. Este me parece un punto importante que ustedes van a encontrar en su texto. Los griegos no tenían la concepción judeocristiana de creación y de la creación de la nada como está concebido desde la idea judeocristiana de creación, es decir, de que Dios crea a partir de ningún elemento existente, de la nada, y que todo es obra de Él y como único creador. En la cosmovisión griega antigua es imposible pensar eso. Entonces, hay un camino, un esfuerzo por querer explicar, tratando de aferrarse a algo o a alguien o a muchos, el tema del politeísmo, ¿no? Entonces está esta idea de poder lograr con aquel elemento primordial del cual todo se inicia o en el cual todo se inicia. Desde ese lugar hay que ver la importancia que tiene el estudio de la argé de la physis, o sea, el origen de la naturaleza. Como dijimos, hay varios representantes, vamos a ver algunos nomás. Algo que ustedes también tienen en el texto, por eso quiero sacarlo textual, ¿no es cierto? Dice, lo que pretendemos conocer y explicar es la naturaleza, o sea, la physis. ¿Qué es el origen de la physis? ¿Qué es la physis en el sentido griego que estamos analizando? Bueno, dice, el término physis es un término polisémico, ¿sí? Tiene muchos significados y sentidos. Uno de ellos es que la physis, dice el texto, es el aparecer de algo, el surgimiento de algo. Otra cuestión, es la fuerza interna, dice, que impulsa dicho aparecer. Esa fuerza interna que da origen, como que empuja a que todas las cosas se inicien. También se refiere al conjunto de todo aquello que existe y que no es obra
del hombre, claramente, ¿no? Entonces, si no es obra del hombre, ¿de quién es? Esa era la otra pregunta, ¿no? Y también dice que la physis se refiere al modo propio de ser de cada cosa, ¿no? Bueno, entonces un concepto, como dice, polisémico, tiene mucho significado y muy amplio, ¿no? Los presocráticos, dice el texto, parten del convencimiento de que las cosas existen y existen a partir de un elemento originario que puede ser único o que puede ser múltiple. Y esa justamente es un poco digamos, el interés por el cual ellos van a desarrollar la filosofía, y estos son los primeros filósofos muy importantes porque van a marcar la historia, ¿no? O sea, toda la historia de la filosofía estamos en la parte de la antigüedad. Bueno, yo le decía que si bien vamos a profundizar Heráclito y Parménides, los tres primeros, los anteriores, que son de la escuela de Mileto, están en el siglo VII. Los presocráticos van a ir desde el siglo VII, en realidad, sí, porque nacen en el siglo VII, pero se identifican más que nada para el siglo VI, siglo VII, VI, antes de Cristo, hasta el siglo V, ¿sí? Porque los presocráticos van, por ejemplo, Tales, él nace en el 640 antes de Cristo, o sea, estamos en primera mitad del siglo VII, y Demócrito, que es uno de los más jóvenes, va a ser del 460, y Leucipo también, 460, o sea, segunda mitad del siglo V. Todo esto antes de Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos a los presocráticos entre el siglo VII, VI y el siglo V antes de Cristo. En el siglo V van a aparecer los sofistas y después ya Sócrates. O sea que estamos en pleno inicio de lo que llamamos el comienzo de la filosofía, ¿tá? Bueno, estos primeros tres, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, en ese orden, uno maestro del otro, pertenecían a la misma zona, a la misma región, por eso se van a llamar de la escuela de Mileto. Pero además coincidían en algunas explicaciones que tienen que ver con el origen. Solamente nombrar, ustedes después en el texto pueden profundizar un poquito más, Tales va a referirse al origen de todo en la observación de la realidad, en la observación de que coincidentemente donde hay agua, donde hay humedad, hay vida. Y esto él lo hace por medio de la observación de la naturaleza, de los partos, de la digestión. Es decir, donde hay humedad, hay vida. Todo es agua. Y donde hay vida, hay divinidad, o sea, hay dioses. Todo está lleno de agua, todo está lleno de dioses. Una concepción muy mística, espiritual, del inicio del mundo que tenían en general todos los griegos. Bueno, no voy a profundizar más. El otro, Anaximandro, va a hablar del apeiron. En realidad, el concepto de apeiron es un concepto muy, por así decirlo, confuso y a la vez también difuso. Yo quiero tomar lo que dice el texto de ustedes en el libro de la cátedra. Dice: el elemento primordial de los seres es el infinito o lo ilimitado. Es decir, esa va a ser la traducción que se va a hacer del apeiron, aquello infinito o ilimitado. No le da una forma física, es algo como si fuese algo esférico, ¿no? Pero con esa idea de lo infinito y lo ilimitado, en realidad de estos tres primeros es como que el que más se abstrae. Y también va a estar más cerca de lo que va a hablar justamente Parménides. Dice infinito, el ser, por así decirlo, de las cosas, de todas las cosas, es algo que no tiene límites, que es infinito y que en definitiva lo que estamos diciendo es que no lo podemos captar del todo con la mente, ¿no? Como que él también está poniendo un límite para la parte humana. Bueno, esto es una reinterpretación de sus estudios. Y después Anaxímenes va a hablar del aire. Y es como que él otra vez vuelve a algo más concreto, si bien no es algo que podamos ver, pero sí lo podemos como sentir. Y bueno, por supuesto lo está conectando como con Tales con la vida.
Donde hay aire, donde hay oxigenación, diríamos hoy, hay vida. Entonces, después él va a hablar de dos procesos, de rarefacción y condensación, que llamaríamos hoy por medio de la ciencia moderna, pero él va a decir, bueno, las cosas van como siendo más o menos sólidas de acuerdo también a este proceso de aireación. Bueno, la idea no es detenernos, como dije, en estos, simplemente nombrarlos como para empezar a ver. Pero vamos sí a detener un poquito más con dos filósofos que siempre se los pone como contrarios, como opuestos. Pero en realidad a mí siempre me gusta destacar algún punto de coincidencia que hay entre estos dos, Heráclito y Parménides. Heráclito es de Éfeso, ¿sí?, del año 540 a.C., y Parménides es de la escuela de Elea, ¿sí? Elea es la zona de lo que hoy sería Italia, en ese momento estamos hablando de la Magna Grecia, ¿no? Él es del 540 también antes de Cristo. Bueno, uno va a hablar, Heráclito va a hablar del ser como la figuración, la imagen va a ser el fuego. Pero no es correcto decir que Heráclito dice que el inicio de la naturaleza, la energía de la física es el fuego. En realidad, él va a pensar, primero que va a partir de la observación de la naturaleza. Panterrey. Todo surge, se desarrolla, todo se mueve. Él observa que una semilla en un proceso en el tiempo después es un árbol. Él ve también, observando la naturaleza, ve el movimiento, el devenir constante de las cosas en el tiempo. Por eso es que él va a ocupar un lenguaje muy metafórico todo el tiempo y va a explicar por medio del fuego y la imagen del agua esta cuestión más profunda que es de que en la naturaleza hay un movimiento, hay un ritmo, hay un cambio, como un eterno retorno de las cosas. Yo nunca me puedo bañar, dice, 2 veces en las aguas del mismo río, ¿no? Yo pongo un pie, hablando de un río, de una corriente, ¿no? Pongo los pies, cuando pongo los pies, ya cuando pongo el otro pie, ya el agua esa que bañó mi primer pie que puse, ya pasó, ya es otra. Es decir, con esto está marcando la fluente, el ritmo, el devenir constante. Y el fuego, ¿no? El fuego que siempre está en movimiento y que nunca es el mismo. Y a su vez el fuego que transforma todo. Ahora dice, en todo hay un movimiento, hay un devenir constante. Eso es parte de la energía de la física. Pero hay algo que debe permanecer. Hay algo que está detrás de ese movimiento. Hay algo que él va a decir que es como la ley. Y eso que es como la ley, que es lo que ordena y direcciona todo, él lo va a llamar logos, razón, la razón ordenadora. Por eso, lo más correcto es decir que Heráclito, cuando habla de la energía de la physis, habla en realidad de el logos como origen, porque el logo es el que ordena y direcciona el movimiento de todas las cosas. Ahora, ¿podemos decir que el movimiento y el devenir es el origen? También podemos decir, porque en realidad son dos momentos de un mismo proceso. El movimiento provocado, pero el orden que se da a partir de ese movimiento y de ese juego de contrarios. Yo puedo hablar de la paz, sí, paz como resultado en realidad, o como efecto, o como lo que pasa después de ¿qué? De la guerra. Entonces este juego donde hay una lucha de contrarios, después surge algo nuevo. Después de la guerra, la paz. Bueno, él está detrás de esto, ¿no? Ahora él dice, Heráclito va a tener en cuenta los sentidos, las cosas que yo puedo percibir, pero él va a decir que lo verdadero, y aquí hay otro punto de coincidencia con Parménides,
Lo verdadero, lo auténtico, él dice, la verdadera realidad, yo lo puedo solamente captar o puedo acceder mediante la razón. Y este es el punto en donde va a coincidir con Parménides. Parménides, yo le decía recién, es como en filosofía lo tenemos como el padre, el precursor de la metafísica. Este estudio, es lo que yo quiero arrancar diciendo de Parménides. Está buscando lo que buscan todos los otros presocráticos, o sea, el ser, el arjé, el origen de la physis. Y él va a decir, hay una realidad, una verdadera realidad, dice el texto del libro, ustedes, página 48, ¿no? Hay una verdadera realidad y no es la que se nos ofrece a nuestra percepción sensible, no es la que yo puedo captar por los sentidos. Él no está negando la captación de los sentidos, en eso coincide con Heráclito. Lo que está diciendo es que la verdadera realidad, eso que yo estoy buscando, que da origen en las cosas, yo no lo puedo captar por la realidad sensible, o sea, por los sentidos. Él dice, antes bien, dice, la verdadera realidad es la realidad del ser. Es decir, hay una realidad metafísica. ¿Qué significa metafísica? Que está más allá o que es, más allá de la experiencia física, más allá de lo que yo puedo ver, tocar, sentir. Esa es la realidad que está buscando el presocrático Parménides y que en realidad es la explicación que él está buscando al origen de las cosas, ¿no? Hay algo que es el ser, vamos a adelantar a decir, ¿no? Y que el ser es lo que hace que una cosa justamente sea, que dé origen a algo, pero yo no lo puedo ver. Las apariencias vemos. El ser, yo lo interpreto, se manifiesta, pero yo no lo veo directamente por los sentidos. Él va a decir, hay una famosa fórmula, ¿no? Dice, por el principio de identidad que llamamos, ¿no? El ser es, el no ser no es. Es más, es imposible pensarlo. Yo solamente puedo pensar las cosas que son. Las que no son, no son, y yo no puedo ni siquiera pensarlo. Por lo tanto, tiene que haber algo que dé origen. Pues si yo estoy pensando, tiene que haber algo que dé origen a ese pensamiento. Este ser tiene que ser un ser sin mezcla de nada. Es lo unívocamente predicado en relación con los entes, es decir, es único, inalterable que no cambia, inmóvil que no se mueve, indiferenciado, ¿sí? Es eterno, es subsistente. Se está aproximando a conceptos que después lo va a tomar Platón y lo va a tomar el cristianismo los primeros años, ¿sí? Y va a decir después, el libro se va a preguntar, ¿qué significa preguntar por el ser? Y el autor dice, preguntar por el ser significa preguntar por aquello que hace presente, algo que hace evidente a cada uno de los entes, es decir, de las cosas reales, sin que, por ello, el ser se identifique en particular con algunos de ellos. Repito esta idea que me parece como cierre de todos los presocráticos y lo vamos a sacar de Parménides, pero que en realidad me parece que es el cierre de todo. Dice, preguntarse por el ser de algo es preguntarse por aquello que es evidente, que lo puedo ver, ¿no es cierto? Pero sin que, dice, por ello, el ser que estoy buscando se identifique con lo que veo. Parece un trabalengua. Interesante pensar desde ahí, ¿no? Dice, y es por eso que no se lo puede definir, puesto que la definición solo puede recaer sobre lo limitado, y estamos hablando de que el ser es algo ilimitado. Mientras que el ser, dice, hace referencia a un principio metafísico, más allá de lo que podemos ver, por lo cual se explica que haya cosas, es decir, diferentes clases de seres. Bueno, estos dos autores se pueden hacer como un parangón, es decir, como una comparación, ver los puntos
de coincidencias y ver los puntos de diferencia, pero son los dos grandes referentes después para Sócrates, para Platón, en realidad para la historia de la filosofía, porque otros como Hegel, como Nietzsche van a volver a este autor. Y, como les dije hoy también, es la base filosófica, sobre todo Parménides, de lo que va a ser la teología en la Edad Media, es decir, los principios teológicos en los primeros padres de la Iglesia. ¿Tá? Bueno, vamos a seguir profundizando, les dejo este video, se hizo un poco extenso, pero bueno, con esto yo quería animarlo, motivarles y que sea una ayuda, ¿no? Para después la lectura yo les recomiendo el libro de la cátedra o el apunte que si algunos consiguen el año pasado, el anillado, y bueno, y si no, nos encontraremos y ahí les voy a pasar el apunte. Les mando un gran saludo, que pasen bien, buena semana.